Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Sin Saco Fiscal ha llegado. Estamos en este día 3 de noviembre del año 2020. Ya empezamos a ver qué pan dulce vamos a comprar, dónde encontramos una oferta. Y el año se nos está yendo y todavía siguen saliendo normas fiscales por todos lados. Por eso, con el señor Jorge Enrique Haddad, con el señor Guillermo Guerra, vamos a analizar durante un ratito, apenas un ratito, qué es lo que está pasando en el mundo fiscal en la República Argentina. Vamos primero a saludar a los dos cabezas, en realidad, de este programa. Señor Jorge Haddad, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo están? A la audiencia también. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Claudio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Bueno, vamos entonces a empezar, para no perder tiempo con demasiados preámbulos, con el tema de la apertura del día de hoy, que básicamente, ¿cuál es? Tema moratoria. ¿Qué ha pasado, mi querido Jorge Haddad? Con la moratoria ha pasado algo que es realmente de este gobierno, porque lo ha hecho en otras oportunidades. Se les escapó la fecha, se vencía la moratoria, el último día de octubre, no tenían cómo hacerlo porque estaba previsto en la ley, y vos sabés que en materia tributaria los DNU no sirven, no se pueden ni en tema penal, electoral ni tributario pueden dictar DNU. ¿Pero qué decidieron hacer? Beneficiar al contribuyente para que ningún contribuyente lo apele, o lo impugne, porque se beneficia con esto, realmente no hay plata, entonces no pueden entrar en la moratoria muchos que quisieran entrar, y dictaron un DNU a último momento, pero se les pasó el viernes, entonces lo publicaron el sábado en el boletín oficial. Un boletín oficial que se publica el sábado con la prórroga de la moratoria hasta fin de este mes. 30 del 11 vence la moratoria con todas las particularidades del caso que tiene. Por la información y los chimentos que uno recibe y comentarios y todo el resto, la mayor, yo te diría casi la totalidad de los que van a ingresar en la moratoria no van a traer nada de afuera. El 30% no lo van a traer porque lo están tratando de esquivar ese 30% por algunas vías alternativas. Una de las cuales se cayó ahora, que lo vamos a comentar después cuando comentemos la resolución 4841, y ahí vamos a ver cómo están gambeteando esta obligación de aquel que tiene algo en el exterior. ¿Por qué? Porque tenés otra condición de la moratoria que te permite ingresar sin eso, que es ser pyme. Estar dentro de las pymes. Cuando estás dentro de las pymes, vos no tenés obligación de traer, si uno de los socios de la sociedad tiene bienes en el exterior, repatriar y no caduque el plan de moratoria. Algo insólito que se ve y demuestra la desesperación por dólares que hay, porque si no, no lo harían. Es una cosa muy descabellada, muy descabellada. Bueno, mirá, tanto es la desesperación que hay por la recaudación que le robó la presentación de los datos Guzmán a Mercedes Marcó del Pont, para demostrar que él tiene el poder total. Esta semana, por primera vez, el ministro de Economía, te diría que los últimos 18 años, pues yo la verdad que no me acuerdo tanto, es la primera vez que un ministro de Economía anuncia la recaudación de un mes. La recaudación mensual, claro. Está demostrando la necesidad de apoderarse de cualquier triunfo que existe hoy en el gobierno. Y agrego, y por así ya la interrupción no la hago de vuelta, me cuentan que las últimas medidas anunciadas por el gobierno tuvieron un efecto en el sector financiero. Aquellos bancos que te daban alguna línea para poder entrar en las moratorias a través de un préstamo personal, sí, con tu gente de banco que te conoce, con tu oficial, viste, que te conoce, y decís, mira, necesito esta guita para poder entrar en el perdón fiscal. Bueno, vemos cómo la disfrazamos, qué imagen le damos, la frenaron todas. La frenaron. La frenaron. Te lo digo por lo menos de 4 de los bancos más grandes de la Argentina que estaban trabajando de esa forma.
Vos eras un empresario pyme, un empresario mediano, que tenías tu buen trabajo, tu buena cuenta, y le ibas a pedir un favor a los muchachos, decirle, mira, negociemos algo. Le estaban diciendo, sí, armemos la carpeta, armemos el dibujo, vemos cómo lo hacemos. Medidas de la semana pasada y esta semana del ministro Guzmán, se cerró la canilla. Porque chupó muchos pesos del mercado. Claro. Entonces los pesos que estaban disponibles ya no están más. Claro, Perdóname, continúa con el análisis. se lo llevó con ese título que hizo atado al dólar oficial, ¿no es cierto? Y la licitación que va a haber ahora esta semana también. Pero eso es un seguro de cambio. Es como el Roflex de Cristina, una cosa parecida, ¿no es cierto? Dólar futuro, es más o menos lo mismo. Están endeudándose. A ver, si la deuda de la semana pasada la calculamos por la tasa del dólar futuro a un año del Roflex, colocaron deuda al 86% en pesos. Tres veces más de lo que había previsto. Vamos a ver cómo da hoy por la noche los cortes de las colocaciones con las tasas del Roflex. También bajaron un poco las tasas del Roflex porque como bajaron el dólar, pero está bajando el MEP, está bajando el CCL, pero subió mucho. En 2 días el Banco Central devaluó el peso casi 60 centavos, más. Sí, casi 70 centavos. 70 centavos es mucho para el ritmo que lo venía haciendo hasta ahora el Banco Central. Claro, o sea que estamos viendo, esto no es una columna financiera, ni quiero hacerlo, pero digo, están haciendo una serie de cambios monetarios que está influyendo en el flujo de pesos que había en el mercado. Por la información que dan las provincias, hablando de flujos, las provincias no repuntan en absoluto en cuanto a la recaudación propia, ¿eh? Cada vez están dependiendo Mirá, lo más. que está demostrando la pospandemia en el comercio es que tenés ventas en el mejor de los casos de 50% de lo que era en el mes de febrero de este año, que la realidad tampoco era un mes de echado de virtudes, digamos, no era una fiesta de cumpleaños. Ya venía cayendo y mucho. Pero están vendiendo un 50%. Por ejemplo, yo vivo a metros de Alto Palermo, los shopping de Irsa no levantan, en los mejores locales están vendiendo entre el 45 y 50%, los mejores. Como mucho, ¿no? Como mucho. Los restaurantes en promedio están haciendo, con suerte, 30%. O sea que, porque en realidad hay una crecición económica y una caída de poder adquisitivo de la gente. Claro. O sea, el empresario pyme que quiere entrar en esta, para volver al tema, a esta moratoria, necesita flujo de caja. Claro. El flujo de caja lo hace de ventas, de compromisos de ventas, que vos también con esa plata, con esos compromisos, es donde te sentás al banco y decís, mira, acá tengo esto. Vos fíjate qué balance le podés presentar a un banco de los últimos 8 meses de tu laburo. Sí. Bien complicadito. Y con eso un banco te va a dar plata, te lo da porque te conoce hace 5 años, 7 años, 8 años. Con un poco de suerte. Y así todo si hay liquidez en el mercado. Ahora no la hay. Sigamos con la moratoria. Sí, la moratoria, bueno, cambia eso, pero la característica inusual de un sábado publicar la extensión de la moratoria violando la Constitución Nacional. O sea, 2 cosas al mismo tiempo, 2 por 1, como quien diría, en negocio, como en truco, ¿no? 2 por 1 en negocio como en truco. Pero, bueno, se espera una recaudación importante y una adhesión importante de entrada en la moratoria. Después veremos qué pasa. Ya se está hablando de 200.000 millones de pesos que ya se habrían metido y había comenzado algunos pagos. Compromisos de pago por 200.000 millones de pesos. Hasta la semana pasada, según el dato que yo tenía. Sí, la recaudación se espera y es una moratoria como para poder meterse, ¿no? Realmente tiene muchos beneficios, aunque tiene algunas complicaciones de caducidad, pero en general para el medio es buena, es buena, te elimina un montón de cosas, podés limpiar un montón de problemas de antes, tu historial dentro de la AFIP lo podés limpiar con esta moratoria, si la podés usar bien. Tanto las multas que te dan porque pagaste 3 días después, como los intereses,
porque pagaste 4 días después, de hace 5 años, 4 años. Todo eso se te va cayendo si vos te manejás bien con esto, ¿no? Así que... Resolución 4838. ¿Qué le podemos decir a la AFIP para que la cosa se encamine, Lo que Jorge? le están diciendo todos los consejos profesionales, toda la federación, todo el mundo, revóquenla. Upa. Anúlenla, 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 porque se les pasó algo, hay mucho para hablar. Este jueves lo vamos a hablar en el colegio con Teresa Gómez, pero hay mucho para hablar. Pero lo primero que se les pasó es que la AFIP tiene facultades de reglamentación de leyes. Y acá no encontramos ninguna ley que permita aplicar esto. Entonces se quedó como la propaganda de Poxipol, pegado del pincel porque le sacaron la escalera, ¿me entendés? Quedó sin ley. No hay una ley ni hay un tratado que te permita esto. No existe. Entonces, ellos no pueden legislar, pueden reglamentar todo lo que vos quieras, con facultades muy amplias, con, qué sé yo, casi linderos en arbitrariedades, pueden llegar al límite que uno, qué sé yo, a pedir documentación a terceros, a pedir lo que sea declaraciones sobre determinados temas, allanamientos, pero tenés que tener el respaldo de la ley atrás, porque vos reglamentás o interpretás, pero lo que te da el sustento es la ley, y acá no hay ley, no se encuentra ley, independientemente de todo el resto de las cuestiones que realmente son insostenibles en esto por la retroactividad, por la violación del secreto profesional, porque si te autorizan el secreto profesional te lo tienen que autorizar en la página de la AFIP y eso está violando las profesiones, porque vos tu asesoramiento no tenés por qué expresarlo si no es una, como dicen acá, una planificación fiscal agresiva, porque una planificación fiscal la hace cualquier empresa cuando inicia. Ahora perdóname, Jorge, porque ahora, ¿qué se dice en el ambiente de por qué, habiendo tantos abogados, porque en el nuevo directorio del banco de la AFIP sumaron como 4 abogados, sí, todos provenientes del riñón del Instituto Patria, sí, sobre todo abogadas, creo que son 3 abogadas y un abogado. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué sale esto habiendo un sostén legal tan importante, por lo menos presencia de profesionales en el medio? Porque según los chimentos que me llegan y los comentarios de esto fue propuesto como ley. Y cuando se semblanteó, llamémosle, se fue consultando, fue rechazada en todos lados. O sea, no lo podían plantear, pero estaba bajada la línea, que querían hacerlo y querían conocer esto. El que insistió mucho con esto indirectamente es todo el periodo de Echegaray, donde se hicieron convenios, donde empezaron a hablar de planificación fiscal agresiva, donde hizo convenios de intercambio de información sobre estos temas. Echegaray se llenó de hacer convenios con otros países, desde los más insólitos hasta los primeros países, casi todos, no todos, para lograr información. Pero eso no quiere decir que tenga la ley que lo prevé. Lo que quieren es buscar una información que ellos no tienen, ni van a tener, en un momento que es inadecuado, porque cuando vos tenés que incorporar gente que está en negro, que quedó en negro, donde tenés una economía que va a quedar un 50% en negro, y vos le estás haciendo exigencias al otro 50% que está tambaleando, de temas que no tienen nada que ver en este momento. ¿Quién te va a hacer una planificación con 160 impuestos? Entonces, tampoco digamos que hasta las grandes empresas, si bien hacen alguna planificación, tampoco sobre todo. El otro día leí un informe de que la industria petrolera tiene que hacer frente a 109 impuestos. Sí.
Yo no creo que ningún departamento de contabilidad de ninguna de las grandes petroleras tenga una planificación para ver qué hace con los 109 impuestos. No hay forma de planificar eso. O sea, en muchos casos te los topás con la nariz, haces frente y lo agarpás, Claro. o forma parte de un escape que vos usás por algún rincón si te da la posibilidad de tu negocio. Exacto. O sea, pues también hay cosas que no se planifican. O sea, viene uno y te dice, che, hacemos algo Barrani, Y sí, es así. Es así. Y bueno, independientemente de cómo estamos hablando de temas que son violatorios de la Constitución, violatorios de otras leyes, innecesario, han pedido que la revoquen directamente. claro, pero además retroactivo al régimen al 1 de enero del 2019, Al 1 de enero una del locura. 19, por eso son cuestiones que violan todo lo que quieren regular y lo que quieren tener. Realmente una cosa... Ahora, parece una norma hecha por gente que no sepa de temas fiscales. Vos sabés que yo hablé con Castañola sobre este tema cuando él asumió. Castañola era el director de la DGI de Abad. En la época anterior de Abad y en la época de Mauricio Macri de Abad. Tengo una relación con él hace tiempo y ahora, que fue el cumpleaños hace 2 días, estuve hablando con él, felicitándolo y todo el resto, y lo que él me comentó que empezaba a hacer reuniones. ¿Por qué? Porque la OCDE tiende a esto. Es una de las tantas acciones del BEPS, como vos dijiste la vez pasada, Guillermo, la acción la 12. 2 es esta. Entonces, para la OCDE está bien, y él empezó a intentar... Pero la OCDE tiene una estructura legal armada, digo, ellos se basan en su propio sistema fiscal. Acá trajeron la norma, la copiaron sin tener un respaldo legal por detrás. No, ni respaldo legal, ni el estatuto del contribuyente, ni las buenas prácticas, eso lo tienen por escrito. Las buenas prácticas de la administración tributaria y el estatuto del contribuyente de los derechos y garantías que tiene el contribuyente. No tenemos nada de eso. Ellos tienen las dos. Bueno, él lo había empezado a hacer, pero llamando voluntariamente a determinadas empresas, pero las mayores empresas del país, para tener charlas, a ver si lo que están haciendo ustedes nosotros lo vamos a considerar evasión o lo podemos considerar elusión. Empezaba con un intercambio voluntario. Acá se lo aplican a todo el mundo, hasta el chacarero de La Rioja tiene que pagarlo. El kiosquero. El kiosquero. El kiosquero de Saliquelote no tiene que hacerlo. Exactamente. Y porque ni siquiera pusieron un límite de facturación, de volumen de negocios, de estructura empresarial, de exportaciones o importaciones. No, te lo hicieron al pobre chabón que tiene un parripollo todavía sobreviviendo en Salta. Ahí está la invitada, la estoy diciendo ingresar. Bueno, perfecto, pero todavía tenemos unos segunditos. Sí. Unos segunditos más. Realmente, porque me gustaría... Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? Vamos a esperar un minutito con cerrar el tema. Quiero que hable un poquito Guillermo también, que está mudo ahí mirándonos. Le falta aplaudir. Pasa que es que explayaron demasiado, o sea, sentaron conceptos muy profundos y me vi desbordado en aportar algo. Pero... Dame la puntita de lo que vas a hablar en un rato, Guillermo, de esto de retención, el impuesto a los débitos y créditos fiscales. Bueno, a ver, es una medida, a ver, vamos a partir de un comienzo, digamos. La normativa ya estaba, vamos a hacer el concepto, digamos, de dónde parte esto. De una notificación que hizo Mercado Pago a sus usuarios diciendo, bueno, a partir de ahora hay operaciones que van a estar alcanzadas por el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios y también algunas sobre el impuesto sobre los ingresos brutos. Generó mucho revuelo, pero acto seguido la propia compañía salió a aclarar, miren que esta normativa ya estaba vigente, claro. No es algo nuevo que estamos implementando, simplemente mejoramos nuestros servicios y dentro de los nuevos servicios que vamos a brindar, estas operaciones están alcanzadas.
Pero bueno, en el medio generó un revuelo que incluso hubo funcionarios, en realidad, digamos, un diputado de la oposición que salió a decir están incluyendo nuevos impuestos en las operaciones de Mercado Pago, que bueno, es parte, digamos, un poco, vos sabés bien, Lo explicamos Claudio. entonces bien en un ratito, más extenso. ¿Te parece bien? Dale, Ya está perfecto. presentado el tema. Don Jorge, lo dejo con nuestra invitada. La invitada es la doctora Fabiana Jafric, que es jueza de la Cámara, una de las salas de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, una catedrática de primer nivel, y realmente un gusto tenerla en el programa, un honor tenerla con nosotros. Doctora, le vamos a hacer unas preguntas, pero empezando por algo que mucha gente no conoce, porque es nuevo, que es el fuero. El fuero contencioso administrativo y tributario en la Ciudad de Buenos Aires es uno de los últimos creados en el país. Y realmente cuando uno ve el nombre, lee el nombre, contencioso administrativo y tributario, dice, bueno, tienen una competencia limitada, todo lo que es impuestos y todo lo que puede ser contrato de suministro, obra pública de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es realmente la competencia? ¿Cómo está formado el fuero? Porque creo que la gran mayoría de nuestros oyentes lo desconoce. Empecemos, puede ser por ahí, doctora. Estás muteada, fíjate. Ahora sí. Ahí estoy. Ahí está, sí, perfecto. No, otra vez, a ver. No, estás. Ahora, no, ahora estás. Ahí, a ver, habla. No, tenemos problemas. Está en silencio. Por favor, hable a ver si está abierto el micrófono o no. Claro, fíjate. Ahí tiene el micrófono muteado, doctora. Sí. Acá apareces con tu micrófono silenciado. Ahora acaba de cerrar la cámara. Ahora tendrías que hablar. No, sigue con el teléfono, sigue con el micrófono muteado. Indiscutiblemente no ingresa el audio. Yo lo que le propondría es que salga de la comunicación y vuelva a entrar. Guillermo, ampliame un chiquitín más sobre el tema tuyo. Dale. No, a ver, continuando un poco con lo que venía hablando, o sea, por ahí lo que generó revuelo o generó por ahí errores de interpretación fue, digamos, que por qué ahora Mercado Pago empieza a hacerlo y no antes. Que también, digamos, generó suspicacia porque no solamente Mercado Pago no efectuaba estas retenciones en relación al impuesto a los créditos y débitos bancarios, sino que también las otras grandes billeteras no lo estaban haciendo, con lo cual, al mover, digamos, un poco la empresa más grande del país, digamos, en lo que es mercado de, digamos, transferencias a través de cuentas virtuales, también un poco condiciona a ver cómo van a empezar a actuar las que siguen. Pero bueno, a ver, por ahí en definitiva un poco lo que habría que analizar es hacia dónde queremos ir, ¿no? En relación a todo el ecosistema fintech. Y en cuanto, digamos, a lo que se busca con este tipo de empresas, que es, si se quiere, o como es el eslogan que ellos enarbolan, es la democratización del sistema financiero. Y bueno, por ahí está, digamos, la discusión de fondo. Bueno, pero bueno, volviendo, digamos, un poco a las tarifas o digamos, cuáles iban a ser las alícuotas que iban a aplicar por operación Mercado Pago en este informe que emitió a sus clientes.
los informó que, por ejemplo, los que son responsables inscriptos sin IVA y ganancias, la tasa que se le iba a aplicar es del 1,2% por cada operación, a los monotributistas del 0,5%, y lo que sí generó mucho ruido es la cuestión con consumidores finales, ¿no? A ver, porque en este caso, por ejemplo, alguien que tiene, digamos, o hace una transferencia desde una cuenta virtual hacia una caja de ahorro, que si bien no es una cuenta virtual, es una caja, digamos, una cuenta bancaria, que ahí, digamos, donde está, digamos, la cuestión a debatir, ¿no? Pues, a ver, el servicio este nuevo que establece Mercado Pago es, ahora yo te voy a permitir no solamente hacer transferencia de dinero entre billeteras virtuales, sino vos también vas a poder transferir a terceros, a distintas cuentas. Guillermo, Sí. a ver, entró la doctora y se volvió a ir la Se doctora. volvió a ir recién. Lamentablemente, te estaba cortando para darle lugar a la doctora, Dale, pero lamentablemente dale. Se volvió a ir. Lo que estoy viendo es que está muteada, no sé si necesariamente está muteada por nosotros también, ¿eh? Así que fijémonos cuando vuelva cómo está haciendo. Te vuelvo a pedir que sigas hablando del tema y te Está voy a bien, mostrar está bien. cuando vuelva la doctora. No, no hay problema. Igual vamos por ahí un aporte, digamos. Jorge como host la puede mutear o habilitar el micrófono, por ahí. Sí, pero Claro. es el de ella, yo lo Sí, estoy sí, sí. No, tratando de- después fíjese cuando vuelva de habilitarle el micrófono también usted. Sí, Listo. sí. Está bien. Seguimos. Bueno, nada, digamos, la cuestión novedosa, digamos, en el servicio de Mercado Pago, Ahí que está ahora sí estaría volviendo. alcanzada, es justamente esta, la posibilidad de transferir desde tu billetera virtual hacia otras cuentas que no Bien, sean billeteras virtuales. Bueno, ahora sí, vos, bien. continúo. A ver. Dale, Ahí está. ahora, doctora, háblenos, por favor. Hola, ¿qué tal? Perfecto, Perfecto. Bárbaro, perfecto. Ahora sí perfecto. podemos comenzar como Dios manda la entrevista. Los ¿Qué dejo. tal? ¿Cómo les va? Bueno, Bien, muy muchísimas bien. gracias por la invitación, Al contrario, Jorge. al contrario. Gracias por compartir este momento con nosotros, doctora Fabiana. Estaba preguntando como es un fuero nuevo y la gente por el título se maneja con temas que son exclusivamente tributarios o que pueden ser, como decía, contrato de suministro, de obra pública o similares, realmente, ¿cómo es la composición y cómo es la competencia que tienen hasta hoy, llamémosle, antes del caso Levinas, porque es otra cosa más nueva, ¿no? Reciente. ¿Por qué no nos Muy cuenta un poco reciente. eso? Porque realmente es muy interesante la evolución que tuvo el fuero. Bueno, es un fuero que justamente este año está cumpliendo 20 años de su puesta en funcionamiento. Es un fuero que se formó con una idea y tuvo un desarrollo en cuanto a cómo tratar diferentes temas. Muy diferente que la que todos teníamos, creo, cuando nos presentamos a ese concurso Claro. en el año 99, ¿no? Que lo que teníamos como referencia era fueros, pero que estaban apoyados en otra idea de lo que era su competencia. Si nosotros mirábamos al fuero contencioso administrativo federal, que era lo más parecido que creíamos que íbamos a hacer, después nos dimos cuenta que cuando el legislador sentó como criterio de competencia un criterio subjetivo, es decir, intervenir cada vez que una autoridad pública era parte, ahí se amplió los temas que íbamos a tratar de un modo que no pensábamos que iba a suceder. Y Claro. entonces tuvo un desarrollo particular, porque se separó del fuero civil, que antes atendía las causas donde la entonces municipalidad de la ciudad era parte, ¿no? Quizás por una naturaleza diferente de causas o cómo iban a ser abordadas esas causas. Y también nos separamos del fuero contencioso administrativo federal, así que fue una experiencia
distinta. Cumplimos 20 años, que no es mucho en una institución, para nosotros sí, es mucho, Sí. pasó mucho tiempo, pero en términos institucionales no. Y tenemos, como vos bien decías, muchas causas en las que atendemos. La mayor parte de nuestra competencia o la mayor parte de los expedientes son ejecuciones fiscales. Eso, Claro, claro, el número es claro. muy alto de ejecuciones fiscales. Pero también entendemos en causas de empleo público, en causas de, digamos, con pretensiones resarcitorias, por malas praxis, por otros expedientes que pueden involucrar responsabilidad del Estado, prescripciones, amparos, amparos que se vinculan con lo social, tanto individuales como colectivos, lo que se denomina litigios estructurales, que como no tenemos un proceso determinado, transcurre a través de acciones de amparos o dentro de procesos ordinarios. Es decir, la gama de temas es muy amplia. Sí, por supuesto, la idea de todo el mundo es que la prevalencia de expedientes es de ejecuciones fiscales, como decís, pero lo que normalmente no se conoce es lo otro que decís, donde sujetos, Ciudad de Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es parte, ustedes pueden ser la competente, el fuero competente, sea una cuestión laboral, sea una cuestión de medio ambiente, sea una cuestión de lo que sea, van para ustedes por un problema de el sujeto, ¿no es cierto? Que interviene el Exactamente, gobierno. Entonces es un fuero con exactamente. una competencia totalmente amplia, más amplia que los contenciosos o los federales del interior casi, porque ahí tiene que ser, bueno, llamémosle que es lo más parecido, pero normalmente no tenés idea de que puede haber un problema laboral, un problema de medio ambiente que lo trate un juzgado contencioso tributario. Dentro de eso ustedes empezaron hace rato con informatizando el fuero y fueron probando, fueron uno de los primeros que empezaron a probar con un sistema. La pandemia aceleró un montón de cosas. ¿Qué les aceleró a ustedes en ese sentido? Mirá, muchísimo, muchísimas cosas. Nosotros, como vos decís, cambiamos a lo largo de estos 20 años de sistema informático, ¿no? Hemos tenido siempre con la idea de mejorar los sistemas, las sucesivas administraciones, pero algunos sistemas informáticos que se ajustaban más a nuestro trabajo y otros que no lo hacían, no se adaptaban tan fácilmente. Entonces en el 2017, y esto a mí me tocó justo como presidenta de la Cámara atravesarlo, empezamos a trabajar con un nuevo sistema que era el eje. Y este sistema eje, bueno, tenía un concepto más moderno, donde donde se migró toda la base de datos de lo que era el Juscaba, que era el anterior, el último anterior hasta ese Sí. momento, y que nos iba a preparar al expediente digital. Es un fuero que en estos 20 años y que tiene un caudal de más de 1 millón de causas en papel, iba a caminar a ir despapelizándose naturalmente a partir de este año. Y lo que produjo la pandemia es una aceleración en esos tiempos, justamente, porque al igual digamos, con diferentes soluciones, pero todos los poderes judiciales tuvimos que repensar
cómo seguir trabajando Claro, en este contexto. Entonces, en un sistema que estaba pensado para irse de a poco subiéndose a todo lo electrónico, empezamos eh, a vivir y a trabajar puramente a través de lo electrónico, porque si bien las normas habilitan en algún caso ir a la oficina judicial, esa circunstancia que es manejada de diferentes maneras por las distintas unidades judiciales, porque bueno, todos tenemos en cuenta la situación de emergencia sanitaria y los cuidados que hay que tener en este contexto, se utilizan para situaciones muy puntuales, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el manejo de los expedientes en papel, que tenemos gran parte de los expedientes en papel. claro. Nosotros tenemos que caminar y muy de a poco se ha hecho hasta el momento, pero ese es digamos, el gran desafío, caminar hacia la digitalización. Exacto. El tema es cómo. Hasta ahora los tribunales siempre hemos sido muy celosos de nuestros expedientes, Sí, pero sí. también digitalizar los tribunales dentro de las oficinas, ese inmenso número de expedientes que cada unidad judicial tiene, es muy difícil, es una tarea muy difícil, porque se le suman las restricciones que muchas personas tienen ante esta situación en lo laboral, por temas de salud, por temas de familia. Entonces, todos tenemos una situación compleja para llevar adelante nuestras actividades. Y en este contexto, quienes pueden hacerlo en las condiciones que pueden, nos vemos, digamos, insertos en el trabajo de lo que ya es digital, lo que se inicia digital, que eso se está Sí. trabajando, digamos, ya a través del eje, pero a su vez teniendo que ir digitalizando los procesos que estaban en papel para Claro, subirlos al claro, sistema claro. y poder seguir trabajando esas causas también. Y ahí aparecen diferentes soluciones de los tribunales, o para seguir adelante con una causa, tratar de reconstruir con lo que cada parte tiene para Sí. subirlo digitalmente, o tomar declaraciones juradas y seguir adelante, o Ujú. reconstruir, o decir, bueno, por el momento esto no es posible. Es decir, se Claro. ha dado un margen para para gestionar esta dificultad a las distintas unidades Unidades. judiciales. Ahora, dentro de eso también, y antes de entrar en los temas de impuestos, porque creo que es importante que se conozca, el problema de estructura edilicia, ahora con un tema de aislamiento y de un mínimo de cercanía o aislación, llámale 1,5 metros entre persona y Mm. persona, ediliciamente es un problema, ¿no? Porque ustedes están en diversos lugares. ¿Y cómo han resuelto esto, más o menos? Mira, hoy por hoy, cuando se van a las unidades judiciales o a digitalizar, o también en las salas digamos, a poder cambiar los votos para seguir trabajando el sorteo de los expedientes, se trata de tomar los recaudos que uno conoce Sí, ante esta situación. Se habla de, como todos los tribunales, de caminar a una apertura semipresencial, y se va a hacer una revisión de los edificios con áreas de salud para que nos indiquen qué lugares son digamos, posibles, y hasta qué modo, hasta qué cantidad, con qué cantidad de gente ocuparlos,
porque, por ejemplo, nosotros teníamos oficinas que si el aire acondicionado no andaba, no se podía estar dentro de la Claro, oficina, porque claro. no tenían ventanas, o quizás unidades que funcionan en subsuelos, Sí, o sí, o salas de audiencias que son más chicas de ese mínimo claro. de esa regla que se conoce para establecer la distancia. Dos cosas que te quería agregar. En el ámbito del Consejo, digamos, a comienzos de este año, cambió la ley que rige el Consejo de la Magistratura, y apareció la figura de la secretaria de administración. Digo secretaria porque es una mujer la que está a Sí, cargo sí. de la función. Y entonces, hace poco se aprobó un protocolo de digitalización por parte de la presidencia del Consejo para prestar apoyo operativo a las unidades judiciales, Ujú. para también colaborar en la tarea de digitalización, que esto es un tema también importante en esto. Sí, hay lugares, hay estructuras judiciales en otros países donde todo lo que es la compra de el pago de los sueldos, el pago de suministros de lapicera, de papel, de el tóner y todo eso, no se encarga nadie del juzgado, sino que tienen como si fuera un gerente. Esto es una idea que tienen a futuro para desvincular al juez, a la secretaria, a los empleados de todo el tema de tener el papel higiénico, el jabón, y de tener disponible, que no necesariamente tiene que ser una persona por juzgado, sino que pueden ser una persona cada 3 juzgados o 4 juzgados, que vendría a ser casi como un gerente, ¿no es cierto? ¿Eso no está previsto para ustedes o lo tienen previsto ustedes? Armado. Nosotros ya nacimos digamos, administrados por el Consejo de la Magistratura, ¿no? Así como nacimos Correcto. también como un fuero que nació con el trámite de la habilitación de instancia, con el modo de ejecutar las sentencias contra el Estado, con una competencia definida en términos subjetivos, salvo las Sí, materias penales u otras materias, u otros competencias ordinarias que eventualmente se vayan sumando al ámbito de la ciudad. Nosotros nacimos de un concurso hecho por el Consejo de la Magistratura que tiene desde el plano constitucional consagradas facultades de administración. Entonces, quizás fue cambiando el modo de entender la administración, pero siempre estuvo en cabeza del Consejo de la de la magistratura. Magistratura. Correcto. Entonces, eso es interesante porque obliga a algo que ahora que yo también estoy cumpliendo funciones en el Consejo, quizás lo veo Mm, un poco más claramente, mm, como a la necesidad de una labor coordinada entre la jurisdicción y el Consejo de la Magistratura. claro, La idea que el Consejo lleve adelante acciones para que la jurisdicción trabaje mejor, ¿no? Entonces yo creo que claro. todos esta situación de estar la administración en el área del Consejo Sí, hace que tengamos que caminar juntos para lograr una mejor justicia. Esto no se hace por separado, sino que así claro. estuvimos concebidos Así, así nacieron. así nacimos, Así ¿no? nacieron, Eh, así nacieron. Te hago una pregunta y después Guillermo tiene también unas preguntas para hacerte. ¿Ustedes cómo están? La ley penal tributaria se aplica en la ciudad de Buenos Aires para los tributos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué relación tienen, o si es que tienen, con las fiscalías
que hacen las investigaciones por delitos tributarios? ¿Tienen contacto, no tienen contacto? ¿Han hecho puente, no tienen ni siquiera puente? Entre ustedes, porque son dos fueros distintos, ¿no es cierto? Tal cual, no, sí en materia, porque es una competencia que resultó nueva en algún punto para el fuero penal, y sí lo que se hizo fue un trabajo desde el Centro de Formación Judicial de ofrecer actividades para acercar el conocimiento estrictamente tributario al ámbito penal, o poder reflexionar desde el derecho penal tributario para, digamos, los operadores penales. Claro. Y los fiscales penales han trabajado mucho también estos esquemas, porque lo que yo he visto participando del Consejo Académico, que el Consejo Académico es un espacio que preside el Tribunal Superior de Justicia en la actualidad, donde participan jueces, Ministerio Público, en las diferentes áreas de los dos fueros, también académicos. Entonces, lo que pude ver en esos espacios es que los fiscales penales tienen una activa promoción de actividades de formación. Esto es algo que... Claro, una capacitación. Sí. Y, y bueno, entonces creo que ellos han generado, ¿no?, con un criterio propio, un modo de acercarse y abordar las causas, y en eso el contencioso, más que en la participación de alguna actividad que involucrara lo tributario, digamos, en la práctica profesional ha sido un campo explorado y transitado por el fuero penal. Sí. Creí que había más relación entre ustedes. Guillermo, ¿preguntas? Sí. Bueno, primero, antes de hacerle una pregunta a Fabiana, ¿cómo estás, Fabi? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Está bien? Bien. Bueno, primero quería hacer una suerte de reflexión, porque escuchando un poco a Fabiana y también haciéndome eco de lo que había hablado el doctor Lozada en otra emisión, como el tema de cómo la incertidumbre y cómo va a funcionar post pandemia la justicia. Para mí hay algunas cuestiones que se han implementado por unas cuestiones, digamos, de público y notorio conocimiento, que eran de aplicación inmediata, que para mí también y que deberían mantenerse, como por ejemplo la posibilidad de uno de presentar un escrito de manera remota. Me parece que hay algunas cuestiones que ya se podrían ir superando, más que nada por este avance de la digitalización, ¿no?, de la información, que también tiene que ir hacia la justicia, salir un poco del formato papel e ir hacia esa tendencia que es digitalizar un poco toda la información también, ¿no?, que también es una fuente de recursos, no solamente para nosotros ahora, sino para otras generaciones. Pero bueno, justamente es como una reflexión de a ver hacia dónde va a ir la justicia post pandemia y qué camino vamos a tomar. Por ahí, ante tantos cambios, ¿no?, que hay y tan profundos, por ahí también inclusive podríamos pensar en debatir otro nuevo código procesal. Me parece, digamos, que podría llegar a darse, teniendo en cuenta que va a haber cambios sustanciales, y por lo menos en el ámbito de la nación desde el 2001 no se modifica el Código Civil y Comercial Procesal. Pero bueno, eso es al margen, es solamente una reflexión, Fabiana, que hago. Ahora, si te hago una pregunta puntual, si querés, después podemos ampliar sobre este tema. ¿Qué te parece? Dale, me parece interesantísimo un todo código lo nuevo, que además, contemplando todas estas cuestiones de las nuevas tecnologías aplicadas, digamos, a la justicia. Pero bueno, puntualmente, mi pregunta apuntaba hacia la cuestión de la prescripción en materia tributaria. Sabemos, digamos, que con posterioridad a la reforma del Código Civil y Comercial en el 2015, la ciudad volvió al criterio que tenía en Sociedad Italiana, y en Fornaguera dijo, bueno, se aplica, digamos, los plazos de prescripción que establezca la ciudad en sus códigos fiscales. Recientemente hubo fallos de la Corte donde se volvió de nuevo a tratar la prescripción de las obligaciones,
teniendo en cuenta lo prescripto en el anterior código civil y lo que está vigente en el Código Civil y Comercial nuevo. Puntualmente en Montamat, no sé si por ahí leíste el fallo, se trató el tema de la prescripción y Ajá. recientemente hubo un fallo que es en el marco de un apremio de la provincia de Buenos Aires, que es, Provincia de Buenos Aires contra el recupero de créditos, SRL, que ese sí fue en materia tributaria específicamente, donde, si bien la Corte no se expresó, porque lo desestimó en virtud del artículo 280, el recurso, quedó firme sí el criterio de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dijo: las provincias solamente pueden legislar en relación al plazo de la prescripción, pero no en otras cuestiones como la suspensión, la interrupción y todos aquellos plazos de prescripción que se hubieran iniciado y hubieran tenido vigencia durante el anterior código se rigen por el anterior código. Ahora bien, ¿cuál sería el criterio? ¿Vos qué te parecería, digamos, teniendo en cuenta esta reciente fallos de la Corte con relación, digamos, a lo que es la doctrina vigente hoy por hoy en la ciudad, ¿no? En materia de prescripción de la obligación tributaria? Esto lo discutimos varias veces. Recuerdo que tuvimos una charla en algún momento, en algún pasillo de la facultad, Fabiana, donde para mí mi criterio, todavía lo sostengo, es que debería haber en algún momento un código unificado en materia tributaria, ¿no? Donde ciertos institutos estén claros, ¿no? Uno de ellos es la prescripción. Pero bueno, hasta tanto tenemos que seguir discutiendo estas cuestiones. Claro, hay muchas cosas interesantes en todo lo que traes y no sé por dónde empezar, pero voy a ver qué te puedo decir. Por todo, yo creo que es un momento que nos enfrenta un montón de, digamos, al margen de la prescripción, pero todos los demás, un montón de situaciones nuevas para rever cosas que quizás necesitaban una revisión, porque que los procedimientos necesitaban una revisión, que es muy engorroso para un abogado litigar en un municipio o en una localidad provincial y tener un sistema totalmente distinto en otro lugar, es muy complejo, con reglas complejas. Entonces, eso es un tema que, aunque sea, obviamente, respetando las autonomías, la descentralización de nuestro sistema federal, pero que necesitamos debatir consensos quizás mínimos para dar reglas claras, ¿no? Muy complejo, pero me parece un tema interesante para abordar, importante. El tema de la prescripción, como hemos hablado en otras ocasiones, y es cierto, bueno, la ciudad tuvo una postura diferente en este tema, pero hay algo en cómo se está conformando estos criterios que me hacen reflexionar respecto a la incertidumbre sobre cómo ante esta situación va a poder formar su jurisprudencia el Tribunal Superior. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando en su momento la Corte sentó su posición en Filcrosa, y después en los años sucesivos, ¿no? Fue sentando posición a partir de cuándo contar los plazos de prescripción en los ámbitos locales, y sobre la suspensión, cómo interpretar la suspensión o la interrupción de los plazos. La Ciudad de Buenos Aires mantuvo su posición de Filcrosa, Casacasma, inclusive para materia penal, ¿no? Que también hubo una discusión sobre los plazos de prescripción
para los temas sancionatorios, el caso El Bagre, pero en un momento cuando en un caso la Corte trata la prescripción con respecto a Ciudad, la respuesta del Tribunal Superior fue ajustarse a Filcrosa, en el caso Marini. Y, y bueno, después ocurrió la reforma al Código Civil y Comercial Unificado, que habla expresamente de los plazos, pero ahí se abrió un debate de cuál es la significación de todo esto. Sí. Yo estoy, digamos, a favor, y así lo he expresado en mi trabajo judicial, que yo creo que es parte de la autonomía local el establecimiento de la regulación de los plazos de prescripción, cómo contar los plazos, la suspensión, interrupción, en tanto ello sea razonable, ¿no? Yo creo que el límite es la razonabilidad, y creo que un caso como Filcrosa se pudo haber evitado aplicando un criterio de razonabilidad. Porque quizás en el supuesto que se estaba hablando era irrazonable sostener un plazo de 10 años, pero en otros fallos, cuando me acuerdo de un dictamen de la Procuración General de la Nación, donde aplicando Filcrosa empezó a particularizar desde cuándo computar el plazo para el inicio de la prescripción, cuándo se consideraba que se suspendía o se interrumpía el plazo, aplicando las normas de los códigos de fondo, teníamos un montón de plazos y situaciones diferentes, Claro, que son muy claro. difíciles de gestionar para la administración. Entonces, me parece, con lo que representa para una administración, no poder llevar adelante su trabajo de recaudación, obviamente cuidando las garantías de los contribuyentes y dando la posibilidad de discutir, ¿no? Que yo creo que es una situación que la posibilidad que el expediente no sea un número o no sea una plancha sin mirar, creo que es algo que la justicia de la ciudad viene haciendo a lo largo de este tiempo, ¿no? Poder tratar a las ejecuciones fiscales, bueno, salvo cuando no se presenta contraparte porque no hay posibilidad Claro. de desplegarse todo ese contradictorio, pero siempre se ha tratado a la ejecución fiscal como otra causa, ¿no? Como otra causa más que tramita en el fuero. Entonces, eso inclusive en el análisis de las excepciones, no solamente desde el plano legal, que son más amplias que en el plano federal, sino en el tratamiento que se le han dado, creo que ha habido cuestiones bastante interesantes. Pero yo creo que en ese marco también hay que darle una previsibilidad a quien lleva adelante las tareas de recaudación. Y no se puede ajustar a los plazos, a llevar a aplicarle todos los plazos del Código Civil a a las ejecuciones fiscales, a la materia tributaria, cuando en el plano federal tenemos otro tratamiento. No parece seguir un criterio de igualdad el tratamiento que se da dependiendo del orden legislativo, si es federal, si es nacional o si es local, de donde surge la norma. ¿No? Y volvemos, y yo creo que el eje de esto es la razonabilidad. Claro, porque el problema se te planteaba con los diversos plazos en diversas provincias. Entonces, vos tenías en alguna provincia hay municipalidades que se colgaban del tema y a lo mejor te ponían 15 años de prescripción, 10 años o más, y no sabías cómo era el tema de la interrupción y de la suspensión. Espero que esto vaya encaminándose, como vos decís, tanto para la administración, que tenga que
las pautas claras hasta dónde puede llegar y cómo tiene que actuar rápidamente por prescripción inminente, como para los contribuyentes, porque si no, no sabes cuándo o hasta cuándo va la obligación tuya de pago, cuando queda liberada. Mi estimada Fabiana, te tenemos casi 50 minutos, ya te agradezco muchísimo esta colaboración. Para nosotros un orgullo tenerte dentro de esta serie de Sin Saco Fiscal. Muchísimas gracias por la colaboración tuya y por haber participado en este programa. Bueno, yo les quiero agradecer una vez más a vos, Jorge, la posibilidad de participar, a Claudio, a Guillermo, la posibilidad de estar con ustedes en este espacio y bueno, todos mis mejores deseos para esta iniciativa y este programa que están llevando adelante. Muchísimas gracias, doctora, y gracias, seguramente Fabiana. la volvemos a citar más adelante, porque los temas fiscales nunca se acaban. Muchísimas gracias. Gracias Gracias. por la invitación. Seguimos entonces nosotros con el programa como corresponde y estábamos interrumpidos varias veces hablando con Guillermo y el tema de la sorpresa que nos dio Mercado Libre recordándonos una vieja norma. ¿Es así? Claro. Exactamente. Exactamente. Vamos, cuente. Lo redondeo, después lo dejo a Jorge, que también tenía ganas de hablar, así que... Pero bueno, la idea, digamos, del redondeo de esto, Claudio, es justamente, vos bien lo dijiste, esto ya estaba. O sea, por ahí la cuestión es, o la suspicacia que se generó, porque hubo también bronca, digamos, dentro del gobierno actual por esta notificación, en este contexto tan frágil, ¿no? Digamos, donde todos estamos contando los pesos, básicamente. Es por qué ahora, ¿no? Y también, digamos, los rivales o la competencia, si se quiere, en relación con las otras billeteras. Pero lo cierto es que sí, ya estaba esto, ya estaba previsto. Ciertamente, digamos, si uno hace una transferencia de una cuenta virtual hacia una cuenta corriente, está alcanzado por el impuesto sobre los créditos y débitos. De hecho... Vamos a ser sinceros, sí. vamos a ser sinceros. No lo estaba practicando nadie. No, claro. Nadie lo estaba aplicando. Ese es el tema. Lo que Mercado Libre se da cuenta de que ellos estaban como blanco. O sea, que el primero que iba a saltar. Por eso entonces se adelantan a la FIP, reponen esto y obligan a todo el ecosistema a reacomodarse. Guarda con esto, que este es el dato quizás más importante. Totalmente. No solo al ecosistema virtual, al ecosistema bancario y financiero. Claro, porque es un efecto dominó esto. Claro, porque yo tengo una cuenta en un banco tradicional, le quiero mandar a mi hija del corazón plata, por H o por B, para que se compre apunte para la facultad. Como ella tiene una billetera virtual, el impuesto también se aplica. Claro. Pero no estaba aplicando los bancos. Entonces el problema fue que los bancos se comieron el impuesto y le pueden reclamar para atrás. Sí. Sí, fíjate que Cuccioli quería empezar a hacerles cobrar esto, y lo dijo. Y indicó Mercado Libre y Mercado Pago, cuando salió Mercado Pago con otras, y lo puso en el tapete, realmente. Pero nunca lo aplicó. Nunca lo hizo aplicar. Claro. Nunca lo hizo aplicar. No hay que echarle la culpa a Mercado Pago por cumplir con la ley. No, para nada. No, de hecho, a ver, las transferencias entre cuentas virtuales siguen estando fuera del alcance del impuesto. O sea, lo que le da, digamos, la posibilidad a los usuarios es, bueno, abrámonos todos una cuenta virtual única que no está alcanzada, y ese es otro golpe para los bancos también. Pero por lo general, para entrar a la cuenta virtual tenés que entrar de una cuenta de una entidad real. No siempre porque te pueden depositar en tu cuenta virtual, te pueden depositar efectivo, justamente. ¿Pero de dónde vendría? Te vas a un pago fácil, le das efectivo y te lo depositan en tu cuenta virtual. Bien, está perfecto. Por ese lado puede llegar a ser perfecto. Esta es planificación fiscal. El problema es que tengamos cuidado. Pago fácil, ¿no debería cobrarte el impuesto? No, porque pago fácil tiene cuentas de recaudación y están exentas del impuesto.
están fuera Una del cuenta de impuesto. recaudación. Por eso dije que era una planificación fiscal, esto, tengamos cuidado de lo que estamos hablando, porque es así, ¿no? Como es cuenta recaudatoria, las cuentas recaudatorias están fuera están exentas del impuesto a los débitos y créditos. Entonces, como él te dice, si lo haces de esta forma... Entonces el gran ganador de esto es Pago Fácil y Claro, similares, que claro, para poder recibir aportes dinerarios para poder ir a claro. cuentas virtuales. Exactamente. Claro, vos fíjate, yo lo que había hablado antes también, digamos, hace un ratito. O sea, en teoría también entre consumidores finales estaría alcanzado. O sea, yo tengo una cuenta virtual y le transfiero a un tercero, a una caja de ahorro, estoy alcanzado. Exacto. Cosa que no debería ser tampoco. Claro, porque las cajas de ahorro están No es una cuenta fuera del corriente. sistema. Claro, no es cuenta corriente. Las Ese es cajas de otro ahorro tema. están exentas. Lo cual lleva a replantear un lanzamiento que anunció el gobierno hace poco, que es las transferencias 3.0 a través de los códigos QR, que también es un proyecto que ya venía de antes, lo venía trabajando Lucas Lach cuando ocupaba el boarding del Banco Central, que justamente es que cualquiera con una billetera virtual, utilizando un código QR de cualquier plataforma, podía efectuar pagos. ¿De una billetera virtual o no virtual? Claro, a través del código ¿Virtual QR. o no virtual? Si vos tenés una billetera, virtual o no virtual, si agarrás, esto estaba hablando de una cuenta de un virtual o de un banco real, con un código QR vos podés hacer cualquier tipo de pago. Exactamente. Lo cual en realidad está casi volviendo la vieja fantasía de que vos vas a poder pagar con tu celular. Exacto. Claro. Que de hecho de los bancos lo administra Prisma, es el que administra Claro. toda la cuestión de los códigos QR. Bueno, Que justamente tenía el uno de los monopolio Prisma y acá se lo acaban de quitar. Totalmente. Claro. Mercado Pago Mercopago tenía un monopolio, Prisma tenía otro monopolio. Lo que hizo el Banco Central se metió en el medio con un código abierto, pero eso unió todo. O sea que el sistema está totalmente integrado en Argentina. Hoy podrías ir al lugar más recóndito que mientras que tengan un celular vos podés pagar en forma electrónica sin el uso de efectivo. Exacto. Exacto. Que Pero tiende bueno, todo a eso, ¿no? Es que todo tiende a eso. El tema es el problema del interior en el país, donde hay lugares donde no tenés forma de pagar si no es con crocante. Claro, claro. Vos te vas a 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y ya pagar con algo que no sea crocante no existe. No existe. No. Y acá también, Claudio, o sea, si por las comisiones o los costos que tiene, inclusive, digamos, utilizando por ahí medios que para un comerciante podrían ser un poquito menos costosos, como Mercado Pago, sigue siendo mejor pagar en efectivo para un comerciante, que le paguen en efectivo, porque tiene menos costos. Un 50%. Y además tenemos una economía en negro también, tenés que tener en cuenta, Guillermo Goreta. No es casual tener 40 o 50% de la economía en negro. O sea, si vos trabajás todo en blanco, tu negocio no funciona. Totalmente. No funciona. 50% de las operaciones son en efectivo, según informes del Banco Central. Y mucha gente, cuando recibe el sueldo a través de una transferencia bancaria, va el primer día y lo saca entero. Los jubilados. Claro. Sacan Típico todo el caso sueldo. de los jubilados. Claro. Claro. Los llevan a la casa. Y lo tienen Jubilados y en la no casa porque jubilados, pagan Jorge. efectivo. Gente también que va, por ahí alguien que vive, como dice Claudio, en un lugar donde no te admiten otro medio de pago que no sea efectivo. Va y saca toda la plata que tiene en la cuenta y la mete en la billetera o lo va administrando todos los días. Sí, es así. ¿Qué más podemos decir? O redondeamos ya esto y vamos al siguiente tema. Vamos al siguiente tema, porque creo que esto es una novela que recién empieza. Vamos a ver qué efecto dominó tiene después respecto de los bancos. Esto, ¿no? Sí, porque estuve viendo que del apunte de ustedes, muchachos, da para un programa entero. Claro, por eso. Pero... Y por ahí habría que llamar a un par de empresas, a sus expertos en temas fiscales, y combinar un poco para cruzar y empezar a hablar todo lo que ustedes desarrollaron en el brief que me pasaron más tempranito. Pero vamos a la resolución general 4841, según parece. Sí, vos sabés que esta resolución derogó una anterior que preveía una situación especial que yo adelanté
al principio del programa, que son aquellas potenciales micro, pequeña o mediana empresa, tramo 1 o tramo 2, que no había conseguido la autorización de la AFIP. Entonces estaba en trámite, y aquella que estaba en trámite podía entrar a los beneficios, por ejemplo, de la moratoria. Nada más ni nada menos. Comprometiéndose a seguir haciendo el trámite y obtener la certificación en un plazo determinado, que se podía prorrogar, etcétera, como toda la burocracia que estamos acostumbrados nosotros. ¿Qué es lo que hizo? En 13 meses dijeron los técnicos, tecnócratas de la digitalización de la AFIP, tenemos todo sincronizado, y como dice Guillermo, tenemos los algoritmos perfectamente funcionando, y no necesitamos que esto tenga un carácter potencial. O se es o no se es, si lo decimos nosotros, ya estamos en condiciones de decirlo para todos. Con lo cual, puede dejar de lado, a un costado, o tirando, como quieras expresarlo, a un montón de empresas que no tienen la categorización ni de micro, ni de pequeña, ni mediana tramo 1 o tramo 2, porque están cumpliendo los requisitos que se les exige para poder incluirse en ese supuesto de contribuyente especial. Ahora, ese contribuyente especial tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, que no tiene retenciones de impuesto a las ganancias. Y que si vos no lo llegás a tener, vas a tener las retenciones de impuesto a las ganancias. Entre otras cuestiones que te perjudican, y perjudican bastante en un momento muy difícil, donde esto, en vez de beneficiarlo, lo entorpecen. Porque realmente la AFIP puede llegar a tenerlo, pero siempre va a haber casos en los cuales hay que tener contemplación, llamémosle, de la situación que estamos viviendo, porque la vivimos todos, no solo la vive la AFIP, tratando de recaudar más, sino que la viven los contribuyentes, que no te pueden reunir todos los requisitos que te exigen en la propia AFIP para ser micro o pequeña empresa. Entonces te ves perjudicado por una falta, yo creo que es un acto de supuesta eficiencia de un área del fisco que ha sido siempre castigada, ¿no? Que es todo lo que es la parte informática de la AFIP. Con esto cerramos la 48-41 diciendo qué mal que estuvieron, muchachos. Podrían haber esperado un tiempo más, no les causaba ningún daño y producía un beneficio muy bueno para un montón de gente que en este momento está mal. Cerrada la 48-41, entonces vamos a la 48-40, Guillermo. Sí. Exacto, un número anterior. Misma fecha, 26 de octubre, resolución general 4840. ¿Qué hace la resolución general 4840? Extiende, digamos, nuevamente el periodo de feria fiscal extraordinaria, ¿no? Dentro del organismo, dentro de la AFIP, que va ahí entre los días 26 de octubre y 8 de noviembre. Pero en este caso se exceptúan algunos procesos que no van a estar alcanzados, digamos, dentro del ámbito de la feria fiscal extraordinaria. Acuérdense, a ver, para acordarse un poquito, ¿qué implica la feria fiscal extraordinaria? Que se van a considerar inhábiles ciertos plazos, como por ejemplo, a ver, el plazo para contestar un descargo se va a considerar inhábil por justamente esta feria fiscal extraordinaria. Pero ¿qué queda fuera, digamos, en esta oportunidad de la feria fiscal extraordinaria? Bueno, los procedimientos de fiscalización correspondientes a información proporcionada a la AFIP por la OCDE, o aquella que provenga del intercambio de información en el marco de acuerdos y convenios internacionales. Es algo que ya fuimos viendo en otra emisión, avanzamos sobre este tema, por ejemplo, las inducciones, ¿no? que comenzó a iniciar la AFIP a contribuyentes para que, si se quiere de alguna forma, sinceren el valor real de sus propiedades, ¿no? Diciendo, mirá, o sea, a mí me está saliendo que en realidad vos subvaluaste tu propiedad
tengo información que dice que lo confirma, valóamela bien, ¿no? Y Todos otro, hablamos digamos, del exterior. Del Sí, exterior. claro, del exterior, Sí. del exterior. Y otra, digamos, también cuestión que vamos a ver dentro de poco es la inducción a que declaren cuentas radicadas en el exterior, cuentas bancarias, que en teoría la AFIP ya tiene esa información y en algún momento va a comenzar, digamos, con las inducciones. Bueno, todos estos procedimientos quedan fuera, digamos, de este plazo de feria fiscal extraordinaria. ¿Qué más queda fuera también? Los procedimientos justamente de fiscalización, sumariales y determinación de oficio relacionados con el régimen de precios de transferencia, también con cuestiones vinculadas a operaciones en el exterior, y también los procedimientos que se inician en el marco de lo que es la fiscalización electrónica. Que bueno, en ese sentido sí no tiene mayor, digamos, sentido, ¿no?, mantener la feria fiscal extraordinaria cuando, en definitiva, si es información que se pueda aportar a través de medios electrónicos, tranquilamente el fisco podría avanzar, ¿no?, en ese sentido. Y de hecho, como también había comentado en el programa anterior, ya están cargadas las órdenes de intervención, pero bueno, justamente por esta cuestión de la feria fiscal extraordinaria, no se les estaba notificando a los contribuyentes estas órdenes de intervención que imagino que en el marco de esta nueva resolución ya van a comenzar a avanzar, ¿no? Bien, bueno, ya estamos entrando en la recta final de temas. Ahora, ¿qué queda? La 48-45. Sí, la 48-45 puede ir de la mano con la 48-47 también. También, digamos, ahora estas salieron conjuntamente el 29 de octubre, estas dos resoluciones, y que en cierta forma establece o extiende los beneficios que se le estuvo otorgando a ciertos contribuyentes por el contexto actual económico. Uno, por ejemplo, es la extensión de suspensiones hasta el 2 de noviembre de 2020 para la exclusión de pleno derecho y baja automática del monotributo por falta de pago. Esta es la 48-45. Y la 48-47 lo que hace es extender la suspensión para la traba de medidas cautelares para micro, pequeñas y medianas empresas. Y también de ejecuciones fiscales. Esto hasta el 30 de noviembre. Bien. Esto bien, viene bien, de agosto del año pasado, ¿eh? Sí, exactamente, Jorge. Viene suspendido de agosto del año pasado como si fuera la última vez, como siempre, ahora en beneficio de los contribuyentes. Desde agosto del año pasado. Y de antes, Jorge, alguna, digamos, lo de la suspensión de exclusión del monotributo viene de antes, ni bien Sí. iniciada la pandemia, o sea, desde abril en adelante. ¿Qué está pasando con el Pacto Fiscal 2020? Qué pregunta, ¿no? Bueno, al parecer, por lo que se está, a ver, esto es información que yo levanté de los medios, ¿no? Por ahí vos, Claudio, también tengas algo para aportar en relación a este tema. Pero bueno, al parecer se está tratando de iniciar negociaciones con los gobernadores, digamos, sería el imán para traerlos a la negociación, es la prórroga en la suspensión de la baja de impuestos progresiva que se habían acordado en el Pacto Fiscal del 2017, principalmente en ingresos brutos, pero digamos la contraoferta que se le está haciendo a los gobernadores es que aprueben el impuesto a la riqueza antes del 31 de diciembre. Eso es lo que se está hablando. Mírame los ojitos. A ver, la carta de Cristina Fernández está teniendo efectos políticos. Esa carta está teniendo algunos hechos que lo vamos a analizar en Si Saco Política el día jueves, pero uno de esos es que Alberto Fernández no quiere el impuesto a los ricos. Habría hablado con Máximo Kirchner diciéndole no avances con eso. Luego de varias reuniones con empresarios. Y algún trabajo que le habrían acercado al presidente de la Nación y al ministro de Economía, mostrándole que el diseño del impuesto, como lo están haciendo, alcanza a más de 100.000 personas. Lo veníamos hablando eso también. Nosotros hablábamos por eso. Exacto. A más de 100.000 personas.
de los cuales no menos de 50.000 no tienen la plata para pagarlo. Entonces, vas a meterte en un lío fiscal enorme, no por lo que vas a recaudar, sino por la cantidad de causas que vas a tener que enfrentar, que es que va a ser casi una revolución fiscal. Y le dijeron, más de la mitad de las cuentas del campo no te la van a pagar, con lo cual tenés una revolución en la ruta. El diseño del impuesto como está hecho es malo. Entonces, el presidente, que no quiere tener más bardo, habría parado esto. Con lo cual, hoy, día 3 de noviembre, te digo, veo difícil que avance el impuesto a los ricos. Vamos a ver qué pasa. Como también te digo que tenés razón, van a anular posiblemente el año que viene el acuerdo fiscal, la reducción de impuestos del año 2017. Es a cambio, mirá, a los ricos le van a decirle, mirá, tengo que sacarte por un lado para darte en el otro. No te doy impuesto a los ricos, pero tengo que recaudar acá. Y le doy eso a los gobernadores. Le estaría dando eso a cambio del control de la CFI, que pasó a cargo de la Cámpora. La CFI es un órgano propio de los gobernadores que maneja entre 8.000 y 10.000 millones de pesos. Era un rancho aparte de los gobernadores de hace 25 años, de Carlos Casaubon Menem. Perdón, desde Raúl Ricardo Alfonsín, no lo había tocado nadie se había metido, Néstor ni Cristina, y la Cámpora decidió que es parte de su patrimonio político. Alberto le dio la razón y lo habilitó, antes de la carta de Cristina. Hay un tal Lamote a cargo, que es una persona muy cercana a Guado de Pedro. Tanto es así que este Lamote estuvo la semana pasada hablando con Schiaretti, cara a cara, a solas. Digamos que lo pusieron en caja. Es decir, el presidente está tratando de hacer una relación con sus gobernadores. Se está arrepintiendo de esta medida, pero les va a dar a cambio recaudación impositiva. O sea, todo esto está enganchado a lo que vos decís. Es una forma de que a los gobernadores darle recaudación, porque además no están funcionando las recaudaciones en las provincias. Por la caída de comercio, por la caída de venta, por la caída de actividad económica, todos están en rojo, o están cerca de estar en rojo. Con lo cual, además, los gastos de salud han sido muy altos para las provincias, más allá del aporte de la nación. Por eso, además, el viernes pasado en el Senado se aprobó una refinanciación de pasivos por 26.800 millones de pesos para las provincias, que son la deuda de este año, el próximo año, de este año. Paga Dios, vamos para adelante. Entonces, creo que forma parte de todo un marco mucho más grande, lo que vos señalás con mucha razón. Creo que forma parte de un reajuste estratégico del presidente de la Nación. Obviamente para las empresas, el ingreso de ingresos brutos, todos esos impuestos son distorsivos, pero bueno, las necesidades políticas están por arriba de la económica. Ya lo hemos visto, lamentablemente. Así que bueno, con esto más o menos estaríamos redondeando el penúltimo tema, pero falta el último, Guillermo, que es el avance contra los barrios cerrados. Sí, eso también, digamos, es un tema que vamos a volver a hablar seguramente en próximas emisiones, como el del pacto fiscal que se está ahí gestionando. Pero bueno, esto era algo que también se veía venir, digamos, el avance de ARBA, ¿no? En relación a la regularización, o si se quiere, digamos, a lo que ellos consideran que deberían pagar los emprendimientos en barrios cerrados, principalmente por un sinceramiento del valor de las tierras, ¿no? En los barrios cerrados. En principio, hasta el momento, la información que está circulando es que ya intimaron a 102 barrios cerrados para que presenten su descargo y que sinceren un poco el valor de sus tierras. Ya estaba en el proyecto, ya estaban en los planes de Kicillof antes de ser gobernador, avanzar sobre los barrios cerrados básicamente en 3 regulaciones o en 3 irregularidades que tienen muchos de ellos. El primero es, como bien estás hablando vos, la parte de valuación de las tierras. La mayoría están valuadas como descampado, como baldío, bañados, cuando ya no tienen esa condición. El segundo tema es, muchos no tienen hechos los certificados de hidráulica.
porque muchos se inundaban, otros todavía se inundan y algunos fueron hechos obras para evitar esa inundación. Pero nunca se pasó por la hidráulica de la provincia, lo cual implica pagar muchos mangos. Muchos mangos. Y el tercer tema que está en el medio es que directamente hay barrios privados que no están anotados como tales. O sea, que no existen legalmente para el fisco de la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Es terreno baldío. Claro, Ni claro. siquiera terreno baldío, ni siquiera eso. O sea, son tierra vacía de alguna persona que tiene un campo. Sí. Una herencia que todavía no se formalizó la distribución. Hay una en la provincia de la Ruta 2, que esos son 3 grandes barrios que provienen de una partición de tierras de una herencia que se hicieron entre familiares, que eso todavía está anotado como herencia declarada, pero no cristalizada en la operación de compra-venta, distribución de las partes. O sea, te hizo todos los barrios privados están asentados sobre un documento que fue firmado hace 25 años. O sea, no tienen un papel en regla, pero ni siquiera para prender una vela. Y ahí hay mucha guita para pagar. Entonces digo, este es el punto que viene a avanzar y mucho, y creo que van a golpearle más de una vez a los barrios privados, a los countries, barrios privados, club de campos, e incluso a los barrios que se encerraron. O sea, esos ejidos que pusieron 2 vallas y establecieron un Claro. sector cerrado, Claro. que no son un barrio cerrado, pero que actúan como si lo fueran, Funcionan en como un tal. consorcio común, les van a aplicar las mismas normas de barrio cerrado. Y el que no, va a tener que tener obligación de permitir circulación por medio de ellos. Van a tener que tirar abajo las barras y permitir que circule la calle por entre medio. Si sos cerrado, sos cerrado. Si no, sos normal. Claro. Acordate, Cuba tuvo un problema así un par de años atrás. Claro, digo, ese fue un primer antecedente de algún avance Claro. por el estilo. Claro, claro. Con lo cual, 2 temas que acabas de mencionar sobre el final, Guillermo, los 2 son la punta de iceberg, de algo mucho más profundo que va a venir más adelante en cuanto a presiones, porque además el año 2021 es el año electoral. Claro. No va a sobrar plata porque la realidad económica no va a ser buena, con lo cual van a tratar de exprimir la naranja ya no con la mano, ya no con un equipo mecánico, sino directamente con una motoniveladora. Entonces, te digo, a los mismos que estamos en el zoológico nos van a querer cazar 5 veces. Sí, exactamente. Jóvenes, ¿algún temita más? ¿Algún apunte final para despedirnos? No, no sé, Jorge. No. Realmente, por ahora. Quedaron no. agotados después de 1h30 de programa. Sí. No, por ahora no. Don Guillermo Gert, muchísimas gracias. Don Jorge Haddad, muchísimas gracias. Felicitaciones por la invitada de lujo, como todos los invitados que estamos teniendo aquí en Sin Saco Fiscal. A ustedes, ya saben, si quieren mandar alguna pregunta o participar de los concursos de los libros de Editorial Hammurabi, nos mandan un mail a sinsacofiscal@gmail.com. sinsacofiscal@gmail.com. Tienen que poner su nombre, número de documento y teléfono y participan de los sorteos de libros. Pero además, también pueden mandarnos consultas que le contestarán en privado don Jorge y don Guillermo. A todos ustedes les doy las gracias. Maxi Lagorio, gracias por la operación técnica, nuestra invitada. Nosotros nos encontramos mañana a 19 horas en Sin Saco Energía. El jueves en Sin Saco Política. El mañana con el señor Fernando Meiter y Guillermo Carril. El jueves con Clara Scagliarini, Pablo Olivera da Silva. Y con el doctor Haddad nos encontraremos el próximo domingo en Sin Saco Sin Corbata. Gracias a todos. Tengan ustedes muy buenas tardes.